Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este fascinante episodio, adentrémonos en el principio jurídico in dubio pro operario, una pieza fundamental para la seguridad y defensa de los derechos laborales en circunstancias donde la interpretación de normativas se torna incierta. Es esencial comprender este principio, ya que otorga a los trabajadores una red de protección en un mundo laboral a menudo complejo y desafiante. Este principio, que se traduce como en caso de duda, a favor del trabajador, establece una base sólida para asegurar que cualquier interpretación dudosa de una norma laboral se incline hacia el beneficio y la salvaguardia de los derechos de los trabajadores. Acompáñenos a descubrir cómo esta máxima legal influye en la toma de decisiones en el ámbito laboral, brindando equilibrio y justicia en un entorno donde la certeza es fundamental para garantizar relaciones laborales armoniosas y justas. Comencemos nuestro viaje por el mundo de indubio pro operario. ¿Qué es indubio pro operario? Indubio pro operario es una locución latina que significa en caso de duda, a favor del trabajador. Es un principio interpretativo del derecho laboral que establece que, cuando existe una duda sobre el significado o alcance de una norma laboral, se debe interpretar de la manera más favorable al trabajador. Este principio se basa en la idea de que el derecho laboral es un derecho tuitivo, es decir, que tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, cuando existe una duda sobre el significado o alcance de una norma laboral, se debe interpretar de la manera que sea más beneficiosa para el trabajador. Origen y aplicación. El principio indubio pro operario tiene sus raíces en el derecho romano, una civilización reconocida por sentar las bases de muchas normativas legales que siguen vigentes en la actualidad. En esa época, se reconocía la disparidad de poder entre los trabajadores y los empleadores, y este principio surgió como una medida para equilibrar esta relación asimétrica. En la aplicación moderna, indubio pro operario se ha convertido en un principio fundamental en los sistemas legales de varios países. Se ha adaptado y evolucionado para abordar la complejidad de las relaciones laborales en la sociedad actual. La aplicabilidad de este principio en diferentes aspectos laborales radica en su capacidad para garantizar un trato justo y equitativo a los empleados, sobre todo cuando la interpretación de las normativas laborales puede generar dudas. Este principio se aplica en diversos escenarios laborales, como en casos de interpretación de cláusulas contractuales, horas extras, compensaciones, condiciones laborales, entre otros. Cuando surge una ambigüedad en la interpretación de una norma laboral, indubio pro operario dicta que la interpretación debe favorecer al trabajador, asegurando así la protección de sus derechos. Su aplicación en aspectos laborales es esencial para evitar abusos y garantizar que los trabajadores no sean perjudicados por posibles malentendidos o ambigüedades en las leyes laborales. En última instancia, contribuye a un entorno laboral más justo y equitativo, donde los derechos y el bienestar de los trabajadores son prioritarios. Este principio se erige como un faro de justicia en el complejo universo del derecho laboral. Importancia para los trabajadores. Indubio pro operario representa una herramienta fundamental para equilibrar las relaciones laborales en el entorno actual, donde la dinámica laboral es compleja y diversa. En un mundo donde la incertidumbre y las interpretaciones pueden generar disputas entre empleadores y empleados, este principio brinda una guía segura y confiable. Este principio garantiza que, incluso en situaciones de ambigüedad normativa, los trabajadores no se vean en desventaja. Ofrece seguridad y certeza en un contexto donde los derechos laborales pueden estar en juego. Asimismo, sirve como un contrapeso ante la disparidad de poder entre las partes involucradas en la relación laboral, otorgando a los trabajadores un grado de protección legal.
Además, Indubio Pro Operario fomenta un ambiente laboral en el que los empleados se sienten respaldados y valorados. Al conocer que, en caso de duda, la ley estará de su lado, los trabajadores pueden desempeñarse con mayor confianza y dedicación. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también impacta positivamente en la productividad y la calidad del trabajo en general. Reconocimiento legal en Panamá. Es relevante destacar que el principio indubio pro operario tiene una sólida base en el marco legal panameño, específicamente en el artículo 65 del Código Laboral de Panamá. Este artículo establece que en caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las normas de este código, éstas se interpretarán en el sentido más favorable al trabajador. Esta disposición legal demuestra la importancia que se le otorga al bienestar y a la protección de los derechos de los trabajadores en Panamá. Al reconocer que, en situaciones inciertas o ambiguas, la interpretación debe inclinarse hacia el beneficio de los trabajadores, se garantiza un equilibrio en las relaciones laborales y se evita cualquier tipo de interpretación perjudicial para los empleados. En este contexto, indubio pro operario se consolida como un principio fundamental que no solo está arraigado en la tradición legal, sino que también está respaldado por la legislación laboral panameña. Esta consideración en el Código Laboral subraya la relevancia de este principio para la justicia y la equidad en el ámbito laboral de Panamá. Casos prácticos: imaginemos a Marta, una empleada de una empresa de tecnología en Panamá. Marta ha estado trabajando diligentemente en un proyecto importante y ha invertido horas extras para cumplir con las fechas límite. Sin embargo, surgen discrepancias en la interpretación de las políticas de remuneración por horas extras. Algunos consideran que Marta no debería recibir un pago adicional, mientras que otros opinan que sí debería recibirlo. En este escenario, el principio indubio pro operario entra en juego. Dado que hay dudas sobre si Marta debería recibir un pago extra por las horas trabajadas más allá de su horario regular, este principio establece que la interpretación debe favorecer a Marta, es decir, se le debería reconocer y remunerar por las horas extras que ha dedicado al proyecto. En consecuencia, gracias a este principio, Marta recibiría el pago correspondiente por sus horas extras, asegurando así que sus esfuerzos sean valorados y recompensados justamente. Esto ilustra cómo indubio pro operario protege los derechos del trabajador en situaciones donde haya ambigüedad sobre la interpretación de las políticas laborales. En conclusión, el principio indubio pro operario representa un pilar esencial en el ámbito laboral. Su relevancia radica en la protección y garantía de los derechos de los trabajadores en situaciones de incertidumbre o ambigüedad en la interpretación de las leyes laborales. Este principio, arraigado en el respeto y equidad, asegura que, ante dudas sobre la aplicación de normativas, se favorezca siempre al trabajador. Este enfoque no solo promueve un trato justo y equitativo, sino que también impulsa la confianza y el bienestar en el entorno laboral. Los trabajadores pueden desempeñarse con tranquilidad y dedicación, sabiendo que sus derechos están protegidos en cualquier circunstancia ambigua que pueda surgir. En última instancia, indubio pro operario contribuye a un ecosistema laboral más armonioso y favorable para todos, donde la justicia prevalece y se establece una relación más equilibrada entre empleadores y empleados. Recuerda dar like, suscribirte y apoyar nuestro canal para que podamos seguir creciendo y compartiendo conocimientos en el campo de la ciencia, derecho y mucho más. Tu apoyo es fundamental para nuestra misión educativa.